Desde la Consejería de Educación, yo creo que la formación profesional tiene que apoyarla en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos son campañas que hagan visible la formación profesional, una formación que tiene un gran potencial, donde los alumnos que la cursan pueden incorporarse rápidamente al mercado laboral, y estas campañas no están llevándose a cabo por la Consejería de Educación como deberían. Por otro lado, tiene que hacer un plan de reciclaje de todo el equipamiento, de toda la maquinaria de las distintas familias profesionales, porque en los centros educativos nos encontramos con mucha herramienta y mucha maquinaria obsoleta, lo que hace que la formación que podemos estar dando los profesores en muchos casos se quede, pues esté, digamos, fuera del mercado laboral, porque los equipos llevan años, van años por detrás. Y por último, necesitamos que la Consejería de Educación dé formación al profesorado de formación profesional de calidad. Realmente la formación que estamos recibiendo los profesores de FP es casi nula, y digamos que tenemos que ser en la mayoría de los casos autodidactas. Necesitamos un compromiso por parte de la Consejería en formación, y que esta formación sea de alta capacitación para estos profesionales de especialidades tan concretas, y desde luego incluso en algunos casos debería de hacerse formación fuera de la comunidad autónoma y por supuesto remunerada por parte de la Consejería. Con estos 3 pilares la formación profesional saldría bastante reforzada, y eso es lo que pedimos desde SUATEA como compromiso en este tiempo próximo.